Bueno, como ya probablemente la mayoría saben, ¿verdad? Hoy iniciamos con el tema de la justicia de Dios y bueno, hoy va a ser más o menos va a servir como una introducción al resto de los próximos sábados y al mismo tiempo vamos a hablar sobre la justicia como el atributo de Dios, ¿verdad? Que Dios es justo. Y bueno, hoy vamos a hablar de que Dios es justo. La próxima semana vamos a hablar que la justicia proviene de Dios, es decir, Dios no solo es justo, sino que de Él emana la justicia. Y la próxima semana después de esa vamos a estar hablando de la injusticia del hombre. Y hoy, bueno, antes de empezar, vamos a orar para dar inicio a la lección de hoy. Oremos. Dios bueno, te damos gracias por traernos otra vez hoy acá, Señor, reunidos como hermanos. Te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder adorarte, Señor, poder cantarte, Señor. Y ahora nos das también la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te pido que nos hables, Señor, que transformes nuestros corazones, que hoy nos lleves a nuestros hogares, Señor, con un mejor entendimiento de ti, Señor, de tu justicia, y que esto pueda transformar nuestras vidas, Señor, cada día y que podamos llevar esto a algo práctico. Te pido, Señor, por si hay alguien que viene de camino, Señor, que los traigas con bien y también por todos los que estamos acá, Señor, que inclines nuestro oído a tu palabra y que nuestro corazón esté atento a lo que tú hoy nos tienes que enseñar, Señor. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Antes de empezar, quiero empezar con una ilustración que estas semanas he estado meditando mucho en ella, ¿verdad? Cuando empecé a estudiar sobre la justicia de Dios, al ser un atributo comunicable, es un atributo pues que nosotros en mayor o menor medida, los seres humanos, pues podemos, valga la redundancia, comunicar, podemos expresar en mayor o menor medida este atributo de la justicia de Dios. Sin embargo, para nadie es un secreto que lo hacemos imperfectamente, que realmente la justicia que nosotros comunicamos pues es muy injusta. Y pensando en esto, se me vino a la mente hace mucho tiempo, como 2 años, a unos compañeros de la universidad y a mí se nos ocurrió dejar de comer azúcar, en todas las formas posibles en las que venga el azúcar, sea miel, sea azúcar procesada, sea azúcar natural. Algunos lo llevaron a un extremo incluso de ni siquiera consumir frutas muy dulces, ¿verdad? Y esto pues como un experimento para ver qué pasaba en el cuerpo y muchos perdieron algunos kilos, otros renunciamos y otros lo llevaron a extremos que no eran sanos, porque nadie fue porque había ahí en redes sociales un reto de no comer azúcar y pues no era con un nutricionista, nadie nos asesoró y comenzamos a hacer este reto. Y entre las peculiaridades que fuimos notando con el tiempo es que las cosas que no eran dulces empezaron a parecernos muy dulces. Y entre más pasaba el tiempo, encontrábamos el dulce, hasta ahí me di cuenta yo por qué se le dice agua dulce. Es que el agua es muy dulce. Y esto solo ocurrió después de mucho tiempo o unas semanas de dejar de consumir azúcar en todas las formas posibles. Sin embargo, aunque esto parecía bueno, nos comíamos una rosquilla y nos sabía un poco dulce y empezábamos a sentirle el dulce a cosas que no tenían por qué sentir dulce. Conforme íbamos renunciando al reto, íbamos ya comiendo pues cosas dulces, ¿verdad? A un amigo y a mí se nos ocurrió irnos a la Pops para celebrar
que ya íbamos a quitarnos de esa esclavitud. Fuimos a la Pops y fue la experiencia más horrible que he tenido en mi paladar. Después de tanto tiempo de no comer azúcar, volver a comer azúcar y en la Pops, ¿verdad? Debía haber empezado con una fresa. No, fuimos de una vez a la Pops. Chocolate, caramelo, todo lo que ustedes imaginen de dulce, fue como un choque al paladar. Ya mi paladar y el de él no distinguía correctamente el dulce, no distinguía correctamente aquello que realmente era dulce. Entonces, ¿qué quiero lograr con esta ilustración? Espero que no haya sonado mejor en mi cabeza. Que cuando nos alejamos de ese dulce, las cosas que no son dulces empiezan a parecernos bastante dulces, bastante interesantes, porque nos alejamos del dulce real. Y cuando volvemos a probar aquello que es dulce, que realmente es dulce, ya no lo logramos procesar, ya no lo comprendemos, nos parece asqueroso, lo repudiamos, lo odiamos, no puedo. Y me temo que precisamente eso nos pasa cuando hablamos de la justicia de Dios. Dios es justo, lo sabemos, y por eso la intención de hoy no es demostrar la veracidad de esta afirmación, no es demostrar que Dios es justo, porque Dios es justo y vamos a partir de la base de que esta afirmación es verdad. Así que esa no es la intención de hoy, sino más bien entender qué es realmente lo que significa que Dios sea justo y qué es lo que estamos afirmando realmente cuando decimos que Él es justo. Por otra parte, precisamente no hoy, para no dar spoilers de las próximas lecciones, pero en el transcurso de estas lecciones espero que lleguemos a comprender qué tan justo es Dios y qué tan injustos somos nosotros y cómo hemos pervertido el significado de justicia a tal punto que lo que no es dulce nos empieza a saber dulce. Y cuando nos encontramos con la verdadera justicia de Dios, nos choca, nos parece asqueroso, porque somos tan injustos que no podemos ver realmente. Ahora, ojalá, y así debería ser, que para los hijos de Dios, la justicia de Dios realmente y bien comprendida sea el manjar más dulce que podamos comer o que podamos probar. Y como decía el rey David en Salmos, en la Biblia de las Américas dice: cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y las palabras de Dios, acá en la palabra de Dios se revela la justicia de Dios. Y por consiguiente, si sus palabras son dulces como la miel a nuestra boca, pues su justicia y su amor y su misericordia y todos sus atributos van a ser dulces. Entonces, Dios es justo, pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia? Vamos a ver algunos términos un poco legales o el significado legal de la justicia, y dice que la justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Y se definen 4 tipos básicos, la verdad no sé, ignoro si hay más, pero en mi estudio eso fue lo que encontré: 4 tipos básicos de justicia, viéndolo desde un punto de vista legal. En otros lugares, en otras fuentes, incluso en diccionarios, podemos resumir la justicia como conformarse a un conjunto de normas preestablecidas. Conformarse a un conjunto de normas que ya han sido establecidas anteriormente. ¿Por quién? Bueno, por estándares comúnmente aceptados o
por una entidad superior. A ver, en Costa Rica, ¿qué significa actuar conforme a la justicia? Que actuamos conforme a la constitución política y que nos apegamos a la constitución política. ¿Qué ente definió este marco de referencia para la justicia? El gobierno de Costa Rica, un ente superior a nosotros, y nosotros debemos conformarnos a esas normas que ya anteriormente fueron establecidas. Ahora, vamos a dejar eso por ahí y vamos a verlo según la Biblia. En el Antiguo Testamento se utilizan dos palabras. Una es Sereka, creo que así se dice, y esto se refiere a un estándar ético que regula el comportamiento correcto entre las personas. Algo similar a la definición de justicia que leímos de la definición secular, pero lo lleva más allá, porque en la Biblia se establece, cuando se utiliza esta palabra, que este estándar ético de cómo debemos de tratar a las personas es el siguiente: debemos tratar a las personas como portadoras de la imagen de Dios. La otra palabra que se utiliza, y bueno, en español esta palabra se podría traducir mejor como rectitud, es un comportamiento correcto. La otra palabra de justicia es mishpah, que habla de la justicia desde un punto de vista legal, y podría referirse a 3 de los 4 tipos de justicia que dije anteriormente que habían. Uno es la justicia retributiva. ¿A qué me refiero con esto? El día en que comieres del árbol, bueno, de la fruta del árbol, ciertamente morirás. O porque la paga del pecado es muerte. Eso es la justicia retributiva. Y cuando pensamos en justicia o que Dios es justo, nos vamos por ese lado, ¿verdad? Como Dios es justo. Y como Dios es justo, todos los que pecamos vamos a ser condenados. También la justicia, esta palabra mishpah, tiene otra connotación, que es la justicia conmutativa. Y ahorita dejamos de lado los términos, pero es para la justicia conmutativa y también la justicia restaurativa. La justicia conmutativa es más similar a la palabra en griego que se utiliza en el Nuevo Testamento. Se refiere a una igualdad, a un trato justo entre las personas, a dar a cada quien según corresponde. Y la restaurativa se refiere a, pues, ir más allá de no solo tratar a las personas y darles lo que corresponde, sino ir y aquellas personas que están siendo oprimidas, levantarlas y traerlas a un mismo nivel de justicia, ¿verdad? A esto se refiere estas dos palabras. Ahora, dicho todo esto, si la justicia se entiende como un conjunto de normas o un estándar ético al cual debemos conformarnos, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios es justo? ¿A qué estándar ético o a qué conjunto de normas se apega Dios? Y esta es la pregunta que vamos a desarrollar en los próximos minutos. ¿A qué estándar ético se apega Dios? Y algunos dirán, bueno, Dios se apega a su ley. Pero Dios, si esto es así, y entonces como Dios establece que esto es justo, pues lógico, Él no va a hacer nada que sea injusto o que rompa esas leyes que Él ya ha establecido. Alguien podría argumentar, pero en este caso, si Dios hace eso, Él estaría por debajo de la ley. La ley sería superior a Dios. Habría un ente superior que lo regula. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera es la ley, sino nuestros propios pensamientos.
inconscientemente o conscientemente los seres humanos todos los días de nuestra vida le decimos a Dios cómo tiene que ser Él, cómo debe comportarse. Dios, eso es injusto, porque en mi mente lo justo es esto. Señor, no se vale, eso es injusto. Pero Dios tampoco se conforma al ser humano, puesto que el ser humano no está arriba de Dios o no está por encima de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, lo que estamos diciendo es no solo que Él siempre hace lo correcto, lo que debe hacer, sino también que Dios lo hace consistentemente con su carácter. Él mismo es la norma, Él mismo es el estándar. Dios todo lo que hace, todo lo que dice, lo hace y lo dice consistentemente, y todo lo que es consistentemente con su carácter. Ahora quiero leerles este comentario de un teólogo muy famoso, a mí me gusta mucho, A.W. Tozer, que dice lo siguiente: a veces se dice que la justicia requiere que Dios haga tal cosa, ¿verdad? A veces decimos, no, es que como Dios es justo, Él debe hacer tal cosa, refiriéndose a algún acto que sabemos que Él va a realizar. Y esto es un error de pensamiento, ya que postula un principio de justicia fuera de Dios que lo obliga a actuar de cierta manera. Es esta misma idea que he estado diciendo. Y si lo hubiera, sería superior que Dios, porque solo un poder superior puede obligar a alguien a la obediencia. El Estado de Costa Rica nos puede obligar a nosotros a la obediencia. Y si no obedecemos, nos aplica la justicia según nosotros merezcamos. Pero nadie puede someter a Dios a la obediencia. Entonces, la justicia, cuando se usa de Dios, es un nombre que le damos a la forma en la que Dios es, y nada más. Y cuando Dios actúa con justicia, no lo está haciendo para ajustarse a un criterio independiente. Simplemente está actuando como Él mismo es y en cada situación dada. En otras palabras, justo no es la definición de Dios, sino más bien Dios debe ser y es la definición de lo que es justo. Dios es la definición de lo que es justo. Entonces, Dios siempre actúa consistentemente con su carácter. Y todo lo que Dios haga y todo lo que Dios diga, eso es justo, aunque a nosotros nos parezca lo contrario. Y en la Biblia, el estándar de justicia, porque dijimos que este es un atributo comunicable, en la Biblia el estándar de justicia es el carácter de Dios. Y ese es el estándar al que nos llama Dios mismo a obedecer. Ese es la norma ética, Él es la norma ética a quien tenemos que conformarnos. Así que ustedes dirán, bueno, pero es que es muy amplio. Entonces, vamos a ver en qué es justo Dios. Dios es justo en tres cosas. Él es justo en sus atributos, bueno, en todo, pero podríamos resumirlo en tres cosas. Él es justo en sus atributos, Él es justo en sus acciones y Él es justo en todas sus palabras. Acompáñenme a Salmos 119, 137 y 138. Salmo 119, 137 y 138. Dice así. Perdón. Ok. Ya. Dice,
Justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Dios es justo y rectos o justos, podríamos decir, son sus juicios. Sus testimonios que has recomendado son rectos y son fieles. Y vemos acá cómo la fidelidad de Dios es una fidelidad justa. La fidelidad como atributo de Dios es un atributo justo. La fidelidad de Dios es justa. También lo vemos en Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Y vemos otra vez cómo se coloca la justicia de Dios y seguidamente se menciona otro atributo de Dios, su misericordia. Su misericordia también es justa. Él es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Todas sus obras son justas y misericordiosas. Nehemías 9:8 dice lo siguiente: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jeruseo, para darla a su descendencia. ¿Qué dice? Y cumpliste tu palabra. ¿Recuerdan cuando vimos la fidelidad? ¿Cuál era el significado de fidelidad? Bueno, que Dios va a cumplir su palabra. Y cumpliste su palabra y fuiste fiel porque eres justo. Y no solo en su fidelidad Él es justo, sino también Dios es justo en todos sus otros atributos. Él es justo en su misericordia, Él es justo en su gracia, Él es justo en su amor también. Y acá quiero hablar sobre un error muy común que se dice, y muchas personas lo afirman, es que a los creyentes, cuando Dios nos salva, en lugar de darnos justicia, nos dio amor, gracia, misericordia. Pero esto no puede ser posible, porque si Dios deja de lado su justicia para darnos su gracia, y en lugar de justicia, y merecíamos justicia, pero nos dio gracia, esta gracia no vendría llena de justicia, su gracia no sería justa, pero Dios es justo en todos sus atributos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y lo vamos a ver más adelante en los sábados siguientes. ¿Cómo es que su misericordia, su gracia y su amor no son antagónicos a su justicia? Porque a veces pensamos que la justicia de Dios es sinónimo de su ira. Y nunca lo vemos como sinónimo de su misericordia, de su gracia y de su amor. Y aquí es donde entra la justificación, y hoy no vamos a tocar el tema porque se va a tocar más adelante, pero como cantábamos hoy, el justo por los injustos, ese intercambio que Cristo hizo por cada uno de nosotros que estamos acá, si hemos creído en Él, ese intercambio que Él hizo en la cruz, Él siendo justo, se colocó en lugar de nosotros y recibió el castigo que nosotros merecíamos, y la ira de Dios y la justicia fue saciada en Cristo, y de modo que a través del sacrificio de Cristo nosotros ahora somos justos. Su gracia, su misericordia y su amor no dejan de lado su justicia, porque Él es justo en todos sus atributos y también es justo en sus acciones. Vamos a Salmos 96, versículo, ya les digo, no sé si es 13 o 15, no entiendo mi letra. Salmos 96,
13, no tiene 15. Salmos 96, 13 dice: delante de Jehová que vino, vamos a leer desde antes, desde el 12. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Acá vemos Dios actuando, juzgando la tierra. Dios vino a juzgar la tierra. ¿Y qué nos dice el salmista? Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Y qué dice? Note el inicio del versículo 12. Ese era más bien el versículo. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Regocíjense delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Y entonces ahí decimos, ¿cómo? Pero ¿cómo yo me voy a regocijar de que Dios venga a juzgar la tierra? ¿Cómo eso va a causar en mí gozo y alegría? Y yo me voy a regocijar en el hecho de que Dios vino a juzgar la tierra. Bueno, porque vino a juzgar la tierra con justicia y a los pueblos con su verdad. Debemos regocijarnos en la justicia de Dios. Todas sus acciones son justas, sus juicios son justos. También veamos Salmo 146. Del 7 al 9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará para siempre tú, Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿Y qué dice? Y el camino de los impíos trastorna. Dios, el Dios amoroso, guarda, pero también trastorna los caminos de los impíos. Trastorna los caminos de aquellos que van en contra de Él. Y esto es justo. Y Daniel 9:14. Acá también vemos cómo Dios es justo en sus juicios. Daniel 9:14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Dios nos dice: obedezcan a mi voz, síganme. Desde Génesis, eso es lo que Dios insiste día y noche a sus criaturas. Obedézcanme, síganme. Yo soy quien determina lo que es justo y lo que no es justo. Y nosotros no obedecemos a su voz. Y el Señor castiga y trae juicio porque Él es justo. Dios también es justo en su salvación. Vamos a Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará
mi siervo justo, esto es Cristo, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y Romanos 3, 26. Romanos 3, 21 al 26. Dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la sentencia: todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Y un Dios justo que es consistente con su carácter, consistente con sus atributos. Esto quiere decir que como Él es santo, 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 Él no puede pasar el hecho de que Él es santo. Él no puede olvidar el hecho de que Él es santo. Él es consistente con su carácter, con su santidad, y es fiel a sus palabras. Y Él ha decretado ordenanzas para nosotros, mandamientos, y ha dicho también qué va a pasar si no los cumplimos. Y al ser Él consistente con su carácter, como todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el pasaje sigue. Y el pasaje nos muestra lo siguiente, que dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, y a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El corazón del Antiguo Testamento es la justicia y la rectitud, seguir la justicia y la rectitud. Y en el Nuevo Testamento esta idea continúa. Ahora no es algo que se predique mucho, ahora no es algo en lo que se enfatice. Procuramos ser más santos, procuramos ser más amorosos, más misericordiosos. Pero cuando nos levantamos de mañana y decimos: Señor, ayúdame a ser justo, ayúdame a ser consistente con lo que tú has determinado, con tus palabras, con tus juicios. ¿Cuántas veces nos levantamos y rogamos a Dios por la justicia? Y es un atributo que está por toda la Biblia. Todo el Antiguo Testamento está lleno de la justicia de Dios, y Dios mandando a su pueblo a ser justos. A Abraham, el justo Lot. Dios anhela la justicia, anhela nuestra justicia, anhela que nosotros seamos justos. Pero es imposible para nosotros, y Él sabe que la única manera es por medio de Cristo, por medio de el justo muriendo por los injustos. En la época de la Reforma Protestante esto era un tema muy común, la justicia de Dios, se enfatizaba mucho en la justicia de Dios. Y hoy, en contraposición a esto, y porque no entendemos realmente lo que es la justicia de Dios, y hemos abrazado lo amargo, y ahora lo amargo nos sabe dulce, lo que se busca desde los púlpitos y las personas en las bancas: ser amoroso con el prójimo, ser amoroso, ser amoroso. Y es un amor que ni siquiera es el amor de Dios, es un amor que también está contaminado, también está torcido, pero no anhelamos su justicia.
Y este pasaje es increíble porque pareciera que está hablando más de la misericordia. Yo esperaría que dijera, para manifestar su justicia, con la mira de manifestar en este tiempo, yo esperaría que dijera, para manifestar su misericordia, para manifestar su amor, con la mira de manifestar en este tiempo su misericordia. Envió a Cristo, el justo, para que Él sea el justo. Pero no, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y en tercer lugar, y ya para ir cerrando, Dios es Dios es justo en todas sus palabras. Vamos a devolvernos a Isaías 45:19. Dice: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia y anuncio rectitud. Todas las palabras, todo lo que Él dice, es justo. Es justo cuando promete bendición a través de Cristo, y también es justo cuando promete castigo. Y la razón por la que a nosotros nos parece que Él es injusto en sus castigos es porque no comprendemos cuán injustos somos nosotros. Literalmente, la palabra que se utiliza en el hebreo para referirse al impío, pensé que la había apuntado, se las quedo debiendo, pero la palabra que se utiliza en el hebreo para referirse al impío podría considerarse como un antónimo de la palabra justo. En toda la Biblia se describe a la persona sin Cristo como impíos, completamente contrarios a Dios. ¿Y cómo entonces nosotros, si somos completamente contrarios a Dios, vamos a creer que tenemos la capacidad de definir qué es justo y qué no es justo y de decirle a Dios, eso es injusto? Y esto es más para el siguiente sábado, pero muchas objeciones que se dan en contra de la justicia de Dios es que cómo Dios puede ser justo si hay tanta hambre en el mundo, y cómo Dios puede ser justo si hay guerras, y cómo Dios puede ser justo si condena al mundo, y cómo puede Dios ser justo si no todos se salvan. Pero se nos olvida cuán injustos somos nosotros. No hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos a una se desviaron. Está hablando también de nosotros antes de Cristo. Eso éramos nosotros antes de Cristo. La Biblia dice que Dios aborrece al impío. No, Adán, aborrece lo que el impío hace. No, aborrece al impío, al que hace iniquidad. ¿Cómo esto se entiende con el hecho de que Él siga siendo amor? Eso es otro tema. Pero mi énfasis aquí es que entendamos que nosotros somos injustos y que Él es justo. Nosotros somos impíos y Él es justo. Y la distancia que hay entre Dios y nosotros es abismal. Otros pasajes que nos demuestran que Dios es justo en sus palabras. Salmo 119, 123, no lo busquen por el tiempo, pero
Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Esto es Cristo. Salmo 119, 137, también pueden leer todo el Salmo 119 y encontrarán una y otra vez a Dios como justo. Y la Biblia, pues por supuesto, describe mejor lo que es esto, mejor que lo que yo puedo hacer. Así que vayan en sus casas y lean el Salmo 119. Justo eres tú, Señor, y rectos tus juicios. Salmo 119, 144. Tus testimonios son justos para siempre. Dame entendimiento para que yo viva. Otra vez el Salmo 119, que cante mi lengua de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. A medianoche me levantaré para darte gracias por tus justas ordenanzas. Todo lo que Dios dice, todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, sus decretos son justos. Y ya para ir terminando, ahora sí, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene que Dios sea justo? Porque esto es un atributo comunicable. Y parece ser entonces que nosotros no podemos ser así. Parece ser entonces que nosotros nos hemos desviado. Y a pesar de que eso era que la justicia era una habilidad natural en nosotros, era algo que Dios había implantado en nosotros cuando nos creó, nos alejamos persiguiendo otros sabores y mezclando la justicia con la injusticia. Le preguntaba yo a un estudiante de Derecho, Esteban, para él, ¿qué era la justicia? O en términos legales, ¿qué era la justicia? Y él me respondió esto: Adán, es que yo me he dado cuenta en mis años de duro estudio que la justicia no existe. ¿Cómo? Sí, es que la justicia no existe porque la justicia es relativa, porque todas las leyes que existen son muy injustas. Sirven para más o menos regular el comportamiento, pero en última instancia terminan siendo injustas. Y yo dije, wow, tan caídos estamos que Dios puso en nosotros la justicia y la hemos convertido en injusticia. Y estos dos términos que se utiliza en el Antiguo Testamento, de tratar a otros como que tienen la imagen de Dios en ellos, no lo hacemos. Todos los días, todo el mundo, unánimes, buscan oprimir a los más débiles, oprimir a los necesitados. Y por otra parte también en esta otra palabra de justicia restaurativa, tampoco buscamos levantar a aquellos que otros están oprimiendo. Y entonces, ¿cómo podemos ser justos? Bueno, para dos tipos de personas: para los impíos y para los justos, los que han sido justificados por medio de Cristo. En primer lugar, para los justos, para los salvos. Estos tres puntos que vimos hoy, la intención por la que los coloqué de esa manera es porque ese es el estándar ético de Dios. Ese es el estándar ético en la Biblia. Dios nos manda a ser justos en nuestras acciones, en nuestras palabras y en nuestros atributos. Y esto solo es posible si tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Esto solo es posible si Cristo nos ha justificado, y entonces nuestro amor puede ser un amor real y un amor justo. Nuestra misericordia también será justa. Nuestra piedad, la gracia que mostramos para con los demás, será justa. Y nuestras acciones, todo lo que hacemos todos los días de nuestra vida, serán justos.
Y si no entendemos qué tan justos hay que ser, veamos qué tan justas son las acciones de Dios. Y si no entendemos qué tan justas deben ser mis palabras y lo que digo, veamos qué tan justo es lo que Dios dice. Miqueas 6:8. Otra vez, y voy a leerlo. Quiero leerlo en la Biblia de las Américas para que considero que nos lo dice un poco mejor. Miqueas 6:8. Si hoy estamos acá, y espero que seamos la mayoría, y somos hijos de Dios y hemos sido justificados por medio de Cristo, les digo esto: Él te ha declarado, oh hombre, oh jóvenes, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Grabémonos esas palabras, meditemos en eso todos estos sábados que estamos hablando de la justicia, y ojalá toda la vida. ¿Qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Y a los impíos? Me gustaría pensar que somos pocos acá, pero la experiencia me ha enseñado, la corta experiencia me ha enseñado que lo he visto, y he crecido en una iglesia y he visto cómo los jóvenes se sientan toda una vida y creen ser salvos, y al final se dan cuenta que no lo eran. Y gracias a Dios, porque Él les muestra su condición a tiempo y los salva. Pero me preocupa que muchos hoy acá, o que algunos hoy acá, no sean salvos y no sean justos, y estén completamente contrarios a Dios, sean impíos, enemigos de Dios y de todo lo que Dios es, de toda su esencia. Si el hecho de que Dios sea justo es que Él es consistente con su carácter, pues ser un impío es ser inconsistente con el carácter de Dios, es ir completamente en contra del carácter de Dios. Y a ustedes, o a usted, si hoy está acá y no ha creído en Cristo como su Salvador, entienda la condición en la que usted está, entienda que usted es injusto y que la única manera en la que puede ser justo, porque si usted es injusto, Dios ha determinado que su fin será la muerte y el castigo eterno, porque Dios ha determinado justamente que a aquellos que no creen en Cristo les espera toda la ira de Dios. Pero también ha determinado que el que cree en Cristo no verá la muerte, pasará de muerte a vida, porque Él es el justo y Él es el que justifica. La próxima semana vamos a ver que Dios no solo es justo, sino que esta justicia, la justicia sale de Él. Él es la fuente de la justicia. Y luego vamos a ver también la injusticia nuestra, y si hoy no quedó claro qué tan injustos somos, pues espero que en las próximas semanas la comprensión de lo que es realmente la justicia de Dios y la injusticia nuestra se haga cada vez más evidentes
y busquemos esa miel, ese dulce verdadero que es la justicia de Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, porque tú eres justo, porque rectos son todos tus caminos, porque hablas y actúas con rectitud, porque tú juzgarás al mundo, que eres el juez, pero no eres un juez injusto, Señor, sino que darás a cada uno la retribución que merece, Señor. Y te damos gracias porque también esa retribución que merecíamos nosotros, los que hemos creído en Cristo, pues se la has dado a Cristo. Maldito fue hecho maldito por nuestras transgresiones, el justo por los injustos, Señor, como cantábamos ahora. Te damos gracias por ese intercambio que nos salvó de tu ira, que nos hizo tus hijos, Señor. Y ayúdanos a amar tu justicia, a regocijarnos en tus juicios, a tener compasión por el impío también, pero a alegrarnos porque tú eres justo, y que anhelemos cada vez más tu justicia, Señor. Que no se vea a nuestros ojos como algo atroz, sino como miel a nuestro paladar, Señor. En nombre de Jesús, pido que bendigas el resto de lo que vamos a hacer hoy, Señor, y que nos lleves con bien a nuestra casa si es tu voluntad. Amén. Bueno, muchas gracias, Adán. Y es un tema pues realmente muy bueno el hecho de que nosotros estemos estudiando la justicia de Dios tal como debe ser estudiada. Concuerdo completamente con Adán en el sentido en que casi hoy no se hablan estos temas lastimosamente porque no queremos vender la imagen de un Dios malo y pensamos que el hecho de que Dios sea justo lo hace malo y todo lo contrario. La justicia de Dios es una perfección en Dios y hay que estudiarla como debe ser estudiada. Esta intensidad con dejar de hablar de un Dios justo es bastante nociva para el cristianismo y nosotros como jóvenes tenemos que seguir invirtiendo nuestro tiempo en estudiar lo que realmente es justo. Adán dijo una frase y yo creo que es la frase tal vez más precisa para resumir esta primera predicación, pero la definición de Dios no es justo, sino que, la definición de justo, ya se me fue, venía todo mentalizado. La definición de Dios no es justicia, sino que la definición de lo que es justo es Dios, ¿verdad? Eso es realmente la esencia, ¿verdad?, de lo que nosotros entendemos por justicia. En palabras sencillas, si usted quiere definir la palabra justo, vea a Dios. Vea cómo es Dios, vea cómo se comporta Dios, y eso define lo que es justo. Qué osadía la de nosotros de ver a Dios y delimitar si es justo o no, cuando Dios mismo en esencia es la definición de lo que es justo. Esto es triste, muchachos. Y si usted quiere y yo queremos ser más justos como cristianos, porque ya Cristo es nuestra justicia, tenemos que ver a Dios y parecernos a Dios. Y antes de seguir con la segunda predica, no voy a predicar otra vez. Ahora estaba hablando con mi esposa. Nosotros en el carro teníamos cuando el radio servía, la práctica de estar escuchando música cristiana y al mismo tiempo decir, eso no es bíblico, ¿verdad? Y era como una clase de teología, ¿verdad? Entre tantas canciones que escuchamos, voy a leerles la letra de una canción, muy probablemente usted la ha escuchado, incluso quizá la tengan sus reproductores o en sus listas. La canción se llama Gracia Incomparable, de un cantante que se llama Evan Craft. Y la canción dice así, al puro final. Vamos a ver, desde acá. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza, yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Esas son pequeñas sutilezas, muchachos,
que cuando nosotros estábamos en el carro yo le decía a mi esposa, ojo, ojo, eso no es cierto. Dios me amó, aunque no es justo que Dios me amara, Dios me amó. Blasfemia. Y nos rasgamos las vestiduras, eso no es cierto. ¿Es justo que Dios me amó? Sí, porque derramó su justicia en Cristo para expresar todo su amor hacia mí. Decir esto es negar su simplicidad, porque Dios tiene que renunciar a un atributo para poder ser otro. Decir esto es negar su inmutabilidad, porque Dios es un Dios cambiante. Muchachos, y notan las sutilezas. Les aseguro que esta canción posiblemente, si usted escucha música cristiana, está quizá ahí en su lista de reproducción, en lo que usted oye. Bañándose la canta. Y bañándose la canta, ¿sí? Pero ahí están esas sutilezas que confunden nuestra teología y que nos hacen pensar en un Dios que no es el Dios de la Biblia. Mucho cuidado, mucho cuidado. Si queremos entender la definición de justicia, veamos a Dios, ¿verdad? Preguntas, comentarios de la prédica, ¿verdad? De la prédica, y tratemos de ser concisos para ver si podemos comentar con lo que ustedes van a estar afirmando. ¿Alguien? Aquí está el micrófono listo ya. Empezamos con quién? Por acá y por acá, muy bien. Primero con Cristi y luego con Sara, luego Daniel tiene otra opinión. Hola. Buenas. Más que todo, como agradecerle a él, ¿verdad? Porque realmente me quedó todo muy claro. Utilizó ejemplos muy sencillos y es como más bien el agradecimiento de mi parte de que, de ahí, ¿verdad? Al que no le quedó claro, se le responderá la pregunta, pero Sí, sí, sí. Bueno, excelente, muchas gracias y qué bien que haya claridad, ¿verdad? con gusto. Sara. Bueno, es una pregunta. El hecho de que yo me puedo regocijar en la justicia de Dios hace que si alguien peca contra mí, yo me pueda alegrar al saber que un día esa persona va a ser castigada por Dios, digamos. ¿Estaría yo pecando, digamos, si me alegro en el hecho de saber que esa persona va a recibir su castigo? Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Quiere empezar usted? No, empiezo yo. Mientras busco. Realmente, parte de ser lo que Dios es amar la justicia. Vamos a ver, si el carácter de Dios le hace verse glorificado cuando la justicia es manifestada al injusto, ser más como Dios implicaría también anhelar el pago justo a las injusticias. Pero, tal vez aquí viene el tema, no debe ser para nosotros como cristianos simple y sencillamente un regocijo de que el injusto perezca, sino que más bien debe ser una meta predicarle al impío para que se dé cuenta de su pronto perecer. No sé si me estoy dando a entender, pero la comisión, y yo creo que esto lo podemos filtrar a la luz de la gran comisión, el mensaje de la gran comisión no es alegrarnos del infortunio del impío, sino advertirlo de su infortunio, ¿verdad? Ciertamente, vamos a ver, no necesariamente esto quiere decir que yo voy a negar que el impío va a ser condenado. O cuando un impío hace algo malo contra mí, anhelar que haya una retribución justa a su conducta. Bueno, yo creo que es justo anhelar la justicia siendo aplicada. Pero la mayor expresión de justicia aplicada es Cristo en la cruz. Entonces, mi anhelo es que esa persona vuelva a ver a la cruz, crea y se arrepienta. Tal vez el llamado para simplificar la explicación sería, no necesariamente, no debo apresurarme a regocijarme por el castigo de alguien. No debo apresurarme. Antes, debo más bien apresurarme a que esa persona entienda que en su injusticia va a ser condenado. Eso más que regocijo sería misericordia, ¿verdad? Aunque bueno, es un buen ejercicio, tal vez teológico, y perdón que me meta en temas teológicos, porque aquí entra como la justicia está en todos los atributos, y el gozo podemos entenderlo como un atributo de Dios. Entonces, ciertamente hay un gozo que es justo. ¿Cuál gozo es justo? El que se genera porque está conforme a lo que Dios es y a su carácter. Entonces, en cierto sentido, yo creo que a todos nos ha pasado. Vemos una noticia de un asesino grande, bueno, un caos, y se le da un pago justo,
y como que hay un país que se alegra, wow, qué bien, le condenaron a tal. Y alguien diría, bueno, ¿quién se alegra porque alguien se ha condenado? Bueno, porque amamos la justicia. En este caso la justicia, que el Estado está por arriba y los ciudadanos por debajo, ¿verdad? No sé si me voy a entender. Hay casos de crímenes muy grandes, ¿verdad? Ted Bundy, hay otros crímenes así que cuando los castigaron, literalmente en Estados Unidos hubo fiesta, cuando eran asesinos seriales y cuando le dijeron queda condenado o lo atraparon, salieron barrios enteros a celebrar y cosas por el estilo. Bueno, eso es parte también de la comunicación del regocijo que tiene que ver con el tema de la justicia, ¿verdad? Iba. Sí, no, que bueno, en cuanto a eso último que usted está diciendo, estaba buscando en Apocalipsis, los que están debajo del altar, creo que es, voy a leerlo y si no, Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, yo ahí veo, ¿verdad?, que ellos anhelaban, incluso rogaban y le preguntaban, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás a los que? Pero el Señor los manda a descansar, ¿verdad?, y a confiar en que Él hará justicia, pero Él. Entonces, con respecto a la pregunta de Sara, ahí yo veo que tal vez hay que tener cuidado cuando yo digo, bueno, que si alguien me hizo algo a mí, que Dios le retribuya según pues la justicia. Sí, recordemos que nosotros seguimos en este cuerpo de pecado, y que nos asegura a nosotros que ese anhelo de que Dios le haga justicia, más bien no es un destello ahí de nuestra pecaminosidad, diciendo como, uy, no digo que sea el caso de Sara, pero nos podría llegar a pasar. Yo, Sara, no digo que sea el caso de Sara, pero nos podría llegar a pasar, ¿verdad? Como, uy, usted me hizo. Entonces yo creo que ahí la respuesta es la misma que en Apocalipsis se les dice a los santos, a los mártires, que descansen y que esperen en el juicio, porque el juicio va a llegar sobre ellos, pero no lo vamos a dar nosotros, es Dios. Y ahora también, hablando con Esteban, vamos la tarde juntos, entonces por eso él me decía algo muy interesante que creo que leyó de A.W. Tozer, el mismo del comentario que leí ahora, que para el impío la tierra o el mayor cielo que van a tener es la tierra, y para el creyente el mayor infierno que van a experimentar es la tierra, ¿verdad? Podríamos debatir esa frase, pero el punto, la idea central creo yo que es esa, aunque nos parezca que no se hace justicia y que el impío está aquí en un aparente cielo disfrutando y todo, ¿verdad? Sí, el Señor hará justicia al final, en el juicio final Él hará justicia. Y ya para terminar, también eso me hizo pensar otro pasaje que, bueno, lo iba a usar en la tercera, lo voy a usar en la tercera lección, porque yo también me hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tal vez a un nivel más general, no cuando una persona nos hace daño a nosotros, pero cuando nosotros constantemente vemos injusticias y pues estamos rodeados en una tierra de injusticia? Me hizo pensar en Jeremías, cuando el pueblo fue llevado cautivo, y las instrucciones en Jeremías 29:4 es, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y en lo que he estado meditando es pues en lo que le dice, ¿verdad? Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos y no
os disminuyáis y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y bueno, ahí sigue diciendo, pero el punto es que eso, mientras nosotros estamos acá en este mundo rodeado de injusticia, porque nosotros estamos acá, pero no somos de acá, y el Señor nos va a libertar a la nueva Jerusalén, pero mientras estamos acá, ¿qué hacemos y cómo procedemos con las injusticias que se hacen? Bueno, pues vivimos y hacemos eso que dice ahí precisamente, y en otras palabras lo que está diciendo al decir siembren y casen y construyan casas, edifiquen, bendíganlos, ¿verdad? Bendecimos a los demás. Sí, cierro con esto porque la pregunta estaba muy buena. Tenemos que filtrar si nuestro mayor deseo es que el injusto o el impío perezca o que el injusto o el impío se salve. Ahí tal vez está la respuesta. Tenemos que filtrar cuál es nuestro mayor deseo. De ser el primer caso, si nuestro mayor deseo es que el impío o el injusto perezca, podríamos llegar a parecernos mucho al hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Y podríamos ver cuando se le aplica misericordia, verlo como una afrenta a la justicia, cuando ciertamente Dios es el que justifica. Y cuando haya una bendición a aquella persona que en nuestra mente es injusto y merecería una vida peor, y Dios le bendiga en el sentido de darle gracia, podríamos, si vemos la justicia de una manera equivocada, llegar a enojarnos. Y esto es el peligro. Lo más sabio es medir qué quiero más, que el impío perezca o que el impío se salve. Y el mayor ejemplo yo creo que tal vez sería Romanos 10:1, cuando Pablo ora por Israel. Y dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ciertamente el apóstol Pablo está viendo a Israel y podría decir, Dios, manifiesta tu justicia, te han negado, han sido hipócritas, han hecho esto, aquello, pero Dios ora por Israel para que se salven, ¿verdad? Entonces tal vez eso responde brevemente. Karen, pero Karen creo que Daniel... primero Daniel y luego Karen. ¿Y cómo estamos de hora? Vamos a ver. Estamos bien. Bien, Karen. Ya las restricciones a las 10, ¿verdad? Buenas tardes. Rápidamente quería decir dos comentarios. Creo que la palabra contraria a impiedad es piedad, si no me equivoco. Y cuando Adán dijo eso, se me vino a la mente Romanos 1:18, que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y a veces vemos esos dos términos como separados, pero bueno, piedad tiene que ver más con una reverencia hacia la esencia de Dios y justicia con una reverencia hacia las leyes, ordenanzas de Dios, ¿verdad? Pero hay que verlo como junto. Y lo primero que se me viene a la mente es esa frase que Henry trató de decir, ¿verdad? Y donde tenemos que verlo como junto, porque Dios es de esencia de justo y no las leyes definen la justicia de Dios, ¿verdad? Sí. Y muy interesante como termina ese versículo, que dice, con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces eso no está muy alejado de lo que vemos hoy en día, ¿verdad? Que redefinimos la verdad y con eso hacemos injusticia a la esencia de Dios. Claro. Y el otro comentario era con el Salmo 119, que es como el salmo favorito mío, ¿verdad? Y Adán decía que todo hablaba acerca de la justicia de Dios, y es curioso porque si usted lee ese salmo exalta la palabra de Dios de una manera muy buena. Entonces es curioso y es a la vez glorioso ver cómo la palabra de Dios habla acerca de toda esa justicia y en esencia es todo lo que dice la Biblia, es justo para nosotros y define a Dios. Exactamente. Muy bien, Karen, sería el otro comentario. Y mientras viaja el micrófono, sí, ese es un muy buen punto, Dani, excelente punto. Y ciertamente pensar en la justicia sí es sano para nuestros corazones, ¿verdad? Meditar que Dios es justo, pero a la manera de Dios. Y si nosotros tratamos de definir la justicia de Dios con parámetros humanos, recordemos que llega un tiempo en el que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y podríamos llamar a lo bueno de Dios malo, y eso no es correcto, ¿verdad? Karen, iba. Sí, era sobre el comentario de Sara, porque, bueno, yo también me he hecho esa pregunta, y en Salmo 56, del 5 al 7 dice, cada día conspiraban contra mí y tramaban maldad en mi contra. Ellos permanecerán ocultos, esperan mis pasos como acechando mi vida. Ellos dijeron,
no tiene quien lo libre, júzgalos mediante la ira de los pueblos. Entonces, ahí uno puede ver, o sea, no es como que él se goza, pero sí vemos que, o sea, este salmo habla de la gratitud y confianza en Dios. Entonces, no es simplemente como decir, me hicieron algo y ojalá que se caiga y se quiebre, ¿verdad? Sino, o sea, estoy haciendo algo en nombre del Señor, y aquellas personas que van en contra de eso, si yo tengo mi mirada en Cristo y estoy siguiéndolo a Él y dándole la gloria, pues obviamente el juicio en contra de eso, pues sí me puedo, o sea, puedo verlo como el juicio de Dios es perfecto. Entonces ya no lo vemos como desde una perspectiva de uno o de humano, sino desde el lado de Dios, y o sea, siempre sí está en la misma línea. Entonces, o sea, en el Salmo lo dice, que creo que es a lo que se refería. De hecho, es muy interesante porque todos, bueno, David habla mucho, ¿verdad? Como que Dales el pago de que sus obras. sí, y puro Sara, no, mentira. No, sí, usted lee y David habla mucho, ¿verdad? De que Dios les dé según la retribución que merecen y que lo libre, pero siempre predomina más como este anhelo de que se haga la justicia de Dios y no que se les haga mal a ellos, ¿verdad? Entonces, como es el... Es el punto, que David anhelaba, como dijo Karen, que fuese Dios el que se encargara del asunto. Y ya, tal vez eso es la explicación de mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, ¿verdad? El hecho de que no se encargue usted en sus fuerzas, Dios se va a encargar. Si nosotros podemos orar por la salvación de ese impío, lo haremos, pero también oramos para que Dios manifieste su justicia. Y ese es el punto, sea que esa persona es salva o sea que no es salva y muere en impiedad, Dios manifiesta su justicia. O manifestará su justicia en su condenación, o manifestará su justicia sobre Cristo, que recibe la justicia de Dios para salvación de los impíos. Entonces, de una u otra forma, la justicia de Dios es expresada, ¿verdad? Sí, Algo rápido ahí. Me quedé pensando con lo que dijo Daniel del Salmo 119, que habla sobre la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios es justa, pero el Salmo 119 es la palabra de Dios. Entonces ahí alguien podría argumentar que se está cayendo como un argumento circular, como, pero ¿cómo voy a creer en eso si la misma palabra de Dios me está diciendo que ella es justa porque ella dice que es justa? Y lo ligo mucho con Romanos, ¿verdad? Cuando habla de un elemento esencial que es la fe. Considero que esta justicia de Dios, o la verdadera justicia de Dios, solo puede ser comprendida por medio de la fe, porque de otra manera sería ilógico para nosotros, porque llegaríamos a argumentos así, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que el Salmo 119 hable todo de la justicia y en relación a la palabra de Dios y yo no creo en la palabra de Dios? Entonces, la importancia de tener fe, o sea, y que por medio de la fe es que nosotros podemos comprender realmente la justicia de Dios, y es la única manera. Y si anhelamos que en el mundo se haga justicia, bueno, deberíamos anhelar más a Cristo para comprender nosotros realmente cuál es la justicia. Sí, exactamente. El tema del razonamiento circular es un debate que muchos ateos le hacen en contra de la Biblia, digamos. Como que Henry escriba un libro que se llama Henry sabe cocinar muy bien. Y luego yo diga, Henry sabe cocinar muy bien porque en el libro Henry sabe cocinar muy bien lo dice. Eso sería circular. Algunas personas dicen, no, Dios es justo. ¿Dónde dice? En la Biblia. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, qué conveniente. Pero no, realmente, si usted compara esto con la justicia de Dios que es expresada por medio de sus atributos, ¿verdad? Y de su carácter. Y cómo ese carácter también está imputado en el ser humano por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, usted notará el desprecio que tiene el ser humano a aquello que es injusto, que calza con la Escritura. Y en resumidas cuentas, le dejo una tarea: vaya y revise los códigos penales de las naciones actuales y compárelas con la Escritura. Y observe que también hay concordancia en el hecho de que muchos de los pecados escandalosos en la Biblia son pecados escandalosos, como el homicidio, como, bueno, y ahí puede seguir la lista enorme, ¿verdad? Y de hecho las bases de la... Bueno, Yanka creo que también estudia Derecho, y las bases
hay algo que se llama el ius naturalismo y el ius civilis, y las bases están, digamos, se fundamenta en Dios, o sea, en la Biblia, ¿verdad? Claro. O al menos en el occidente, Claro. pero parten de Dios. Y algo, ya para dar la palabra a Yanka, que en cuanto a eso que estaba diciendo Henry, de la justicia de Dios y que podría ser un argumento circular, ¿verdad? Yo creo que cuando, o sea, no nos desviamos de la Biblia, sino que, o sea, está la Biblia, pero no sé cómo decirlo, ¿verdad? Nos vemos un poco como hacia afuera, ¿verdad? O alargamos la vista, ¿verdad? Y vemos que la justicia es un atributo comunicable, ¿verdad? Que Dios nos dio. Entonces, si Dios fuese una mera, y no es el objetivo de toda esta serie, pero digamos ahí como tal vez un argumento apologético, ¿sí? Si Dios es una invención humana, ¿verdad? Y Él determina las normas de la justicia, ¿verdad? Pero Él es una invención humana, entonces Él se amoldaría o Él estaría de acuerdo con la justicia de acuerdo humana. con la, exacto, sí, ¿verdad? Y ese no es el caso, y por eso es que los hombres y el impío detestan tanto a Dios, porque eso es lo curioso, Dios puso en nosotros la injusticia, y eso sí, la justicia, y eso sirve para ver la realidad de Dios, de que como nosotros no lo inventamos, Claro. pero Él nos puso el sentido de justicia y lo torcimos, lo vemos a Él como injusto y como un Claro, tirano y claro. como un, entonces Sí, no sé si me expliqué. C.S. Lewis decía, Dios no puede ser fruto de la imaginación porque ningún ser humano podría imaginar a Dios, ¿verdad? Precisamente, nadie podría haber imaginado un Dios así, ¿verdad? Yanka, iba. Bueno, muchas gracias por la palabra. Quería desearles buenas noches a todos. En sus casas, ¿verdad? Con sus familias, en unión y comunión con Dios, ¿verdad? Yo quería hablar sobre el tema de la definición de lo justo, porque sí existe, bueno, yo soy estudiante de la Facultad de Derecho y yo, bueno, pues si Esteban no se acuerda de algo, yo con mucho gusto les puedo ayudar para todos estos temas, porque digamos el derecho y la religión muchas veces van de la mano, porque el derecho habla sobre las moralidades, las buenas costumbres y todas estas cuestiones que van muy ligadas a lo que dice la Biblia muchas veces. La Biblia dice no matarás, por ejemplo, o la Biblia dice no robarás en los 10 mandamientos que le dio el Señor a Moisés en el Monte Sión. Entonces, digamos, esto va mucho de la mano, ¿verdad? Y considero yo que si hay en algún momento algún tema que necesiten como esclarecerlo o verlo o estudiarlo desde la luz, desde la perspectiva del derecho, a mí también me pueden contactar con mucho gusto. Muchas gracias, Yanka. Gracias. Y bueno, para darles una definición de lo que dice Ulpiano en el derecho romano, porque el derecho romano existió 3 siglos después de Jesucristo. Entonces, por ejemplo, en las películas de Semana Santa podemos ver cuando juzgaron a Barrabás y estaban los magistrados ahí, los judíos, todas las personas juzgándolos, ¿verdad? Y este tipo de cuestiones. Podemos ver cómo los magistrados en esa época pues creaban el derecho. Ulpiano era uno de los 5 grandes jurisconsultos que existían en la época y él se dedicó básicamente a escribir mucho sobre el derecho, tanto que actualmente en las universidades de todas las partes del mundo, en España, en Alemania, en el Reino Unido, en los países de las penínsulas arábicas y hasta en el continente nuestro, se habla todavía del derecho de los romanos, y Ulpiano define como lo justo como con un aforismo que se llama alterum non landere. Alterum non landere significa dar cada quien lo que se merece, darle cada quien a lo que se merece. Esto es una definición de lo que podemos ver como algo justo, pero siento yo que la justicia de Dios es un poco divina y entonces cambia toda la perspectiva de lo que es la justicia del derecho a una justicia eclesiástica, porque una justicia eclesiástica
tiene más moralidad que una justicia que va encaminada a grandes sociedades, a cubrir grandes alcances, y esto hace que tal vez se permee o se ensucie un poco más todas estas cuestiones, ¿verdad? Entonces lo que yo considero es que esta justicia que estamos hablando, de la religión, de esta justicia que estamos hablando, que es justicia divina de Dios, es una justicia que va más allá de las justicias que tienen los pueblos, ¿verdad? Entonces, ese sería mi aporte y eso es lo que quería hacer, Es un aportar. excelente aporte, Yanka. Excelente, muchas gracias. De hecho, digamos, usted analiza esta frase del piano con ojo por ojo, diente por diente, es la definición de justicia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sin embargo, Jesús viene a hacer una expresión mucho más grande de la justicia y dice, ¿oísteis qué fue dicho? ¿Verdad? Y la definición de la justicia se maximiza completamente. Y ya, pues, para concluir, porque nos falta una cosita pequeña, ¿verdad? Ciertamente hay leyes en todo el mundo que van muy de acuerdo con la moralidad en las Escrituras. Obviamente, también hay que entender que hay leyes que no. ¿Por qué? Porque nacen de un corazón humano que es impío. De hecho, me remito a los romanos, ¿verdad? Porque ahora lo tocó Yanka. Pero antes de que hubiese ese régimen legal romano, muchos años antes atrás hubo algo que se llamaban las leyes de las 12 tablas, ¿verdad? Que decían algunas leyes en ese tiempo. Y entre esas leyes habían cosas ridículas. Decía, si un niño golpea a su papá y el papá llora, ese niño tiene que ser considerado un dios. Eso es ridículo, o sea, no se apega a ningún término moral. Pero era una ley en la Roma antigua, ¿verdad? También hay que tener cuidado porque si las leyes vienen del corazón humano, pues también puede haber un margen de error. Si viene de Dios, es una ley perfecta. Si la ley o la justicia es dar a cada quien lo que él merece, Dios es justo y él merece gloria, ¿verdad? Y al fin y al cabo nosotros podríamos no ver absolutamente nada malo que él merezca por ser quien es, ¿verdad? Muy bien, y para terminar, lo íbamos a hacer más temprano y no pudimos, ¿verdad? Pero queremos felicitar a Karen, ¿verdad? Porque Karen hoy está cumpliendo años, precisamente hoy, ¿verdad? Entonces, cuando es exactamente en el día, vamos a cantarle. Y como aquí está su esposo, entonces él va a dirigirnos en el canto. Ok, vamos a cantarle feliz cumpleaños, ¿verdad?